Bienvenidos a Agenda Abierta en Vértice TV y seguimos haciendo televisión en pandemia, esperando la llegada del invierno y además con un feriado original en homenaje a los pueblos originarios, así como por un lado este viernes Estados Unidos está también conmemorando el fin de la esclavitud, lo que llaman el Día de la Emancipación. También en Chile este lunes se homenajeará a los pueblos originarios. Y mientras tanto Chile vive de elecciones en elecciones, ya terminamos una y ahora comenzamos en un mes más exactamente, habrá elecciones de primarias tanto en el Frente Amplio, el Partido Comunista, como en Chile Vamos. Para hablar de política, para hablar de actualidad, para hablar de nuestra región, queremos saludar en primer lugar a don Manuel Gallardo, cientista político, un hombre amigo aquí de la casa. ¿Cómo está, Manuel? Bienvenido. Hardy, gusto saludarlo, igual que al resto de los panelistas. Estamos bien, estamos con mucho frío en Santiago, pero bien. Pero sigamos. También queremos saludar a don Pedro Díaz, profesor de la Universidad Austral. Yo sé que él está en Concepción, aunque un hombre de Iquique, es colocolino, tiene una cosa ahí, bueno, nadie es perfecto. ¿Cómo está don Pedro Díaz? Muy bien, Hardy, un placer estar contigo y también con Manuel, con Juan Luis, así que un gusto estar acá. Y bueno, y finalmente también queremos saludar a un historiador, fue candidato constituyente, entiendo, no sé si militante o no de Renovación Nacional, pero fue en cupo de RN, a don Juan Luis Josa Santa Cruz. ¿Cómo estás, Juan Luis? Bienvenido a Agenda Abierta. Hola Hardy, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No soy militante de Renovación Nacional, pero fui en cupo de Renovación Nacional. Un gusto estar con Manuel, contigo Hardy y por supuesto con Pedro. Comencemos con usted, Juan Luis Josa, usted es historiador. Muchos están volviendo a propósito de las elecciones, en la cual la derecha ha ido perdiendo este último año y tanto. Muchos están recordándose lo que pasó el 64, el 65, el naranjazo. Después la derecha terminó apoyando a Frei Montalva. El año 65 hubo elecciones parlamentarias y de 120 diputados la DC sacó 85 y la derecha creo que quedó con 9. ¿Estamos viviendo algo similar? ¿Qué diferencia hay con el 64? Bueno, lo primero que cualquier historiador diría es que la historia no se repite, tal cual, ¿no? La historia no es cíclica, tampoco es necesariamente lineal, ¿no? Pero por supuesto que hay algunas semejanzas y también algunas diferencias con lo que ha ocurrido en el país en otros periodos históricos. Y si nos vamos al año 64, probablemente la semejanza más evidente dice relación con las crisis respectivas que sufrió la derecha tanto en los 60 como la que está sufriendo hoy, ¿no? En el año 64 fue tan profunda la crisis que de hecho se separaron, se dividieron y terminaron de existir los dos partidos de derecha, el Partido Conservador y el Partido Liberal, para fundar un año después el Partido Nacional. Hoy me parece que la crisis de la derecha también es muy profunda, sin embargo hay una diferencia con el año 64. Allí cuando la derecha, el año 64, decidió no ir a la elección presidencial y darle todo el apoyo a Eduardo Frei Montalva, hoy al menos tenemos 4 candidaturas que se están peleando, digamos, por estar en la papeleta en noviembre. Me parece que hay liderazgos más poderosos que otros, pero al menos hay, insisto, 4 candidatos que están peleando por estar ahí, ¿no? Cuestión que no ocurrió el año 64. Entonces, en resumidas cuentas, si bien estamos sufriendo experimentando una crisis muy profunda al interior de la derecha, no va, digamos, a rendirse por entero ni le va a entregar la batuta por entero a la centroizquierda que podría estar representada en este caso por Yana Proboste o por otro candidato o candidata. No, antes de darle la palabra a Pedro Díaz y a Manuel Gallardo, Juan Luis, ¿cuánta responsabilidad tiene la derecha en el estado actual de las cosas? Mire, durante años, particularmente la UDI, le quitaron contenido a la política, hablaban en contra de la política, para temas graves como la delincuencia y el botón de pánico. No llovía, una nube se inventaba, se buscaron rostros televisivos, se farandulizó la política. ¿Cuánta responsabilidad tiene la derecha en quitarle contenido a la política? Mira, yo diría 2 cosas. Uno, me parece que la crisis actual es más profunda que solo 2 años, ¿no? Uno podría encontrar las causas del estallido social si uno hace un análisis más largo y creo que seríamos más efectivos en nuestro análisis. Pero estoy de acuerdo contigo que la derecha en la última década, en los últimos 15 años quizás, le faltó mucha idea y mucha política también. Renunció a hacer política desde las ideas, con lo cual
los análisis economicistas tendieron a triunfar, ¿no? Llevaron de una u otra forma al poder a la derecha esa perspectiva, pero una vez que uno es gobierno, tiene que hacer política y tiene que generar nuevas ideas. Creo que la gran falta de relato que tiene hoy la derecha dice relación con su extremo economicismo, por un lado, y por su incapacidad o por su sordera respecto a cuáles son los verdaderos proyectos intelectuales que uno tiene que defender, ¿no? Porque la política no solo se hace en el territorio, es muy importante hacerla en el territorio, pero también hay que tener un relato intelectual, y es ahí, creo yo, donde han faltado buenos intelectuales, buenos académicos que nos prendan algunas luces. Porque mire, Manuel Gallardo, nosotros aquí estuvimos analizando las elecciones, la región, pasó lo que pasó, en el caso del gobernador era bastante evidente que ganaba Patricio Vallespín, pero claramente la derecha está viendo un momento bastante complicado. La izquierda, PC, Frente Amplio están ahí paraditos, la centroizquierda al parecer podemos hablar después, la centroizquierda es probable que haya tomado oxígeno con el triunfo de Orrego, Manuel Gallardo. ¿Cómo ve usted la situación para hablar un poquito de lo que está ocurriendo en la derecha? Bueno, primero decirte, Hardy, que yo creo que en general todos los sectores políticos están pasando por situaciones complejas, digamos. El sistema de partidos políticos está entrando en crisis. Ahora, si nos vamos a su pregunta en concreto, indudablemente que la derecha está pasando por una situación complicada y tiene que ver con dos factores, creo yo. Uno, el que menciona Juan Luis, que esto de centrarse mucho en el éxito económico del tema, pero también con no haber asumido ciertas causas que hoy día son muy importantes para la ciudadanía, digamos. La izquierda tuvo la posibilidad y tuvo la inteligencia de apropiarse de ciertas causas que la derecha abandonó, el medio ambiente y otras causas, los pueblos originarios. Mira cómo resultó finalmente este feriado, ¿no? Este feriado, la verdad es que las organizaciones incluso las organizaciones de Chile Vamos, que de alguna manera pertenecen a los pueblos originarios, porque hay organizaciones de pueblos originarios que adscriben al pensamiento de derecha, fueron muy maltratados por la ministra Rubilar al momento de presentar sus propuestas, y este feriado resulta más bien como una mala compensación de tantas otras cosas que pidieron los pueblos originarios y los sectores de centro derecha de los pueblos originarios que no se le concedió, digamos. Entonces, hay indudablemente una responsabilidad de los líderes de Chile Vamos, porque además en Chile Vamos existe mucho cacique y poco indio. La derecha en Chile funciona más bien por liderazgos personales más que por partidos políticos. Existen partidos políticos, pero dentro de los partidos políticos indudablemente que se imponen ciertas visiones que pertenecen más bien a liderazgos personales. Solo un ejemplo, ¿no? Sichel, que es el gran candidato que está compitiendo con Lavín hoy en día, porque los otros dos ya no tienen ninguna posibilidad. La verdad es que Sichel es una creación de Andrés Chadwick, y Chadwick fue acusado de destituido de los cargos, y el Congreso lo sancionó, impidiéndole que durante 5 años él pueda ocupar cargos públicos, pero él no se resta a morir y sigue ejerciendo su poder, y vendió este proyecto de Sichel a los sectores, algunos sectores económicos, y de ahí es todo el potencial que tiene económico que tiene Sichel en su campaña. Que es un buen candidato, es un muy buen candidato, eso es indudable. Pero así se mueve la derecha, con liderazgos personales. Y estos liderazgos personales no fueron capaces de leer lo que estaba pasando en la sociedad en los últimos 30 años, y este es el resultado.
pero los otros sectores no están mejores, digamos. Pedro Díaz, efectivamente, muchos hablan de que estamos viendo un verdadero cambio casi copernicano, ¿cierto? Cambio climático, la irrupción de las redes sociales, la enorme cantidad de demandas que surgen, debilitamiento de las ideologías, y por tanto, en Chile, mire, lo que se llama la lista del pueblo, 23 o 24 electos, los partidos muy debilitados. Usted, como es analista político, cientista político, hagamos un juego hipotético. Efectivamente, hoy día una mayoría en la convención de los 155 de izquierda o de izquierda bastante radicales. Eventualmente para el Parlamento podría haber una mayoría también por parte de gente de izquierda, pero eventualmente podría ganar un candidato de derecha de presidente. ¿Cómo ve usted un escenario como ese? ¿Usted lo ve viable o no, Pedro? O sea, en las democracias se ven muchas cosas. Ahora, si pensamos desde el punto de vista de la gobernabilidad, tú colocaste el escenario más complejo que puede existir. Un gobierno de un sector político y una contramirada mayoritaria en el Parlamento difícilmente pueden llegar a acuerdos, especialmente en un esquema tan resquebrajizo como está hoy día Chile. Por lo tanto, un escenario muy complejo. Ahora, que se puede dar, se puede dar. Y se puede dar básicamente en función de lo que ocurrió en Santiago. O sea, para poder evitarlo, es que de alguna forma las fuerzas de centro-izquierda, pero de centro-izquierda clásicas, sean opositoras al movimiento de izquierda independiente que es la lista del pueblo. La DC uniéndose con los clásicos enemigos que hoy día están, como es, por ejemplo, el Partido Socialista. O bien haciendo un giro copernicano, como tú dijiste, colocando la DC al lado de RN y fortaleciendo la figura, por ejemplo, de Mario Desbordes, que yo, como Mario, o sea, como lo dijo, yo no lo descartaría a Mario Desbordes a partir de esta lógica de conjugaciones de apoyos. Por lo tanto, es un escenario muy complejo el que tú señalas, Hardy. Se podría dar, obviamente, pero difícilmente puede haber gobernabilidad en un estadio como ese. Pedro Díaz, algunos están hablando de una especie de tsunami. Pues, normalmente la sociedad vive momentos así de cambios profundos y es como, esto es casi físico, ¿cierto? Que es una ola que va, una ola disruptiva, una ola más de izquierda políticamente, una ola de causas, y que por tanto esto también tendrá que ir decantando. Viene pronto, la primera semana de julio, la instalación de la convención. ¿Usted cree que allí va a haber capacidad efectivamente de trabajar conjuntamente? Mira, algunos están planteando que no se funcione mientras no se liberen a los que ellos llaman presos políticos, otros están planteando que no esté ni siquiera el presidente de la Corte Suprema. ¿Cómo ve que va a ser el ambiente ahí en la convención que empieza pronto? ¿Cuánto? 2 o 3 semanas más. A ver, la mayoría de los que están en la convención son figuras que han salido no de la clase política tradicional, sino que del mundo independiente, y por lo tanto uno puede esperar que tengan una mirada un poco más fresca respecto a la forma de realizar política. No obstante, ya hay algunos antecedentes que invitan a pensar que esto va a ser muy complejo, tal como tú lo dijiste, Hardy. Yo creo que va a ser complejo independiente a la forma en la que, o la actitud con la que lleguen a la constituyente, porque el plazo para poder generar una nueva constitución es muy breve, son 9 meses que se puede extender 1 año, y estamos hablando que hay que establecer temas muy complejos, como puede ser, por ejemplo, el principio de subsidiariedad, el derecho a propiedad, etcétera. Por tanto, ya eso lo complejiza, y cuando tenemos bandos extremos, en donde por un lado se señala o se secuestra la lógica de poder conversar a partir de determinadas consideraciones que deben implementarse, la cosa se hace compleja, muy compleja. Efectivamente, Juan Luis, si en algo podemos coincidir, que estamos viendo tiempos complejos, por tanto, muy complejos de administrar para la clase política, para un gobierno. Usted que ha escrito harto sobre las constituciones en Chile, sobre los años constitucionales, ¿cómo usted cree que va a estar el ambiente ahí, en la cual ha habido esfuerzo por parte de algunas universidades de juntarlo? ¿Cómo usted cree que va a estar el ambiente, Juan Luis? Bueno, la verdad que yo efectivamente he escrito mucho sobre las constituciones históricas, pero esta es la primera vez que vamos a redactar una constitución de abajo hacia arriba, y por lo tanto es muy original, es muy nuevo lo que está sucediendo en la sociedad chilena. Por lo tanto, cualquier
imaginación que uno pueda tener de cómo va a funcionar esto se va a quedar siempre en ese plano, en el plano de la imaginación. Ahora, yo estoy de acuerdo con Pedro que si uno hace un análisis político, incluso semántico, de lo que ha sucedido en las últimas semanas, con las frases que han ocurrido, con las declaraciones que han sido publicadas, no cabe ninguna duda que va a ser muy difícil llegar a acuerdo, ¿no? Ni siquiera hay acuerdo de que los acuerdos se tienen que respetar. Y ese es un problema mayúsculo, estructural, ¿no? Yo fui candidato a la constituyente a sabiendas de que existían algunas reglas y que esas reglas se tenían que respetar. Hoy los constituyentes elegidos, muchos de ellos, ni siquiera quieren respetar los acuerdos ni las reglas por las cuales ellos fueron elegidos, ¿no? Y ese es un problema que es muy difícil de solucionar si es que no nos ponemos de acuerdo como sociedad que las reglas se tienen que respetar, ¿no? De ahí en adelante, el contenido de la Constitución sin duda va a generar mucho ruido, ¿no? Está el derecho de propiedad, como dice Pedro, pero está una cuestión tremendamente relevante que va a ser muy difícil de ponerse en práctica, que es el posible cambio del régimen político, ¿no? Porque una cosa es señalar un cambio del presidencialismo al semipresidencialismo en un papel, vía decreto de la Constitución, pero otra cosa es implementar dicho cambio, ¿no? Eso significaría no solo un cambio de régimen de gobierno, sino que también toda la estructura del Estado hacia abajo, ¿no? Son todas cuestiones que yo creo que son necesarias de discutir, necesarias de debatir en un sistema democrático como el actual, pero siempre, en primer lugar, respetando las reglas que ya existen y luego siendo muy pragmáticos, siendo muy conscientes de que el tiempo, como dice Pedro, no es más de un año y que por lo tanto vamos a tener que resolver muchas cuestiones que son muy estructurales en muy poco tiempo. Entonces yo soy optimista, yo creo que vamos a tener un texto de acá a unos 6, 8 meses, pero luego vamos a tener que implementar dicho texto y ahí nos podemos demorar una década. Yo siempre dije eso en la campaña, al menos. Después, Hardy, si me permite, me gustaría decir algo respecto a la declaración de Manuel de que Sichel sería el candidato de Chadwick, pero eso lo puedo dejar para más tarde. No, pero Juan Luis Osa, pero antes de meter en el tema de Sichel o Sichel, yo no sé si es Sichel o Sichel. Sichel, entiendo. ¿Usted considera relevante quién va a ser la persona que va a ser elegida por los pares para que presida la convención? Sí, yo creo hablando que sea mujer. Yo creo que es muy relevante, y yo ahora ya no soy candidato, así que me encantaría decir cuál sería mi candidata. Es Amaya Alves, sin lugar a dudas, que probablemente Pedro conozca. Ella vive en Concepción, una destacada abogada, profesional, salió muy bien en la campaña, hizo una muy linda campaña. Creo que ella podría ser una gran candidata a presidir la convención. Es de centro izquierda, pero muy dialogante. Yo estuve muchas veces con ella en distintas actividades de campaña, y la verdad que me parece un muy buen nombre. Es una opinión absolutamente subjetiva y personal, ¿no? Y además es especialista en pueblo originario. Y además es especialista en el pueblo originario. Entonces tiene una gama de características que yo creo que le haría muy bien a la convención. Manuel Gallardo, lo mismo, ¿tú consideras relevante quién presida esto? Y segundo, para seguir, si varios de ellos no están desconociendo las reglas por las cuales ellos fueron elegidos, ¿tú crees que aquí va a haber algo en la policía o finalmente va a imponerse, comillas, la capacidad de diálogo, de encuentro, como plantea Christian Barker en su columna de ayer, que no se comporte como parlamentarios, sino que hablen desde nosotros y con un lenguaje distinto? Sí, mira, yo creo que la situación que va a enfrentar los constituyentes es complicada. Adscribo mucho a todo lo que ha dicho Juan Luis y Pedro, de las complicaciones que se van a dar, pero yo no soy tan optimista como Juan Luis. Yo creo que el resultado final de esta constitución que van a redactar los 155 constituyentes no va a ser de muy buena calidad, y finalmente cuando tengamos que ir a ratificar con el voto obligatorio esta vez a esta constitución, nos vamos a encontrar atrapados entre una mala constitución que va a proponer la constituyente versus la constitución del 2005. Y yo creo que ahí vamos a tener serios problemas. Yo no estoy tan optimista, yo creo que los resultados no van a ser los esperados, y
y además yo creo que la constituyente va a perder mucho tiempo en darse su reglamentación y escoger a quién lo va a presidir. Ahora yo creo que sí es importante, yo no tengo una candidata o candidato para que lo presida, yo creo que tiene que ser, digamos, una persona de un calibre que concite el respeto y que pueda ejercer la autoridad cuando haya que ejercerla. A lo mejor el constituyente liberal de Valparaíso, este académico, que me fue el nombre en este momento. Agustín Esquella. Esquella podría ser también es un muy buen nombre. Alternativa para mí, pero no tengo visto, digamos, a alguien en particular, ¿no? Ahora sí quiero agregar una cosa que no tiene mucho con lo que me preguntas. En todas tus preguntas hay una premisa básica que yo creo que no es tan correcta, y es que todas las elecciones que vienen se explican desde las elecciones anteriores. Y yo creo que eso no es tan correcto porque los escenarios pueden cambiar. Y de hecho, ninguna de las 4 elecciones, ni la de gobernador, ni la de concejales, alcaldes o constituyentes, tienen una explicación general. Cada una hay que explicarla en sus resultados particularmente, digamos. Y yo creo que lo que viene para adelante con el voto obligatorio cambia completamente los resultados que se obtuvieron en las elecciones anteriores. Hardy, si me permites una cosa, yo cuando digo que creo que vamos a tener un texto constitucional de acá a 8 meses o un borrador, no quiere decir que ese texto vaya a ser bueno, ¿eh? Para nada. Soy igualmente escéptico que tú, Manuel. Creo que el resultado podría ser una muy mala constitución. Sí creo que vamos a tener un plebiscito de salida de acá a un año y que vamos a poder ir a votar a favor o en contra del texto. Es simplemente eso. Y de hecho soy muy escéptico respecto después a su implementación. Creo que va a ser muy difícil implementar. No, con lo que dice Manuel, yo estoy de acuerdo. Sí. No solamente en política un día, una eternidad, un par de horas. Recordemos que el domingo a las 7 de la tarde estaba ganando Oliva y a las 7:45 cambió completamente la historia. Porque un triunfo eventual de Karina Oliva marcaba muchísimo lo que podía hacer la política en los próximos meses con una izquierda ya más dura, con no sé cómo llamarle, absolutamente posicionada, pero nuestra obligación también mirar un poco el futuro. Porque no es lo mismo Pedro Díaz, el 50%, un poquito más que hubo para el plebiscito, el 44% que hubo en las elecciones de mayo, y ahora un 20% en gobernadores. ¿Qué está pasando con los chilenos que no están concurriendo a votar? ¿Por qué el PC se opone y la UDI se opone a los votos obligatorios? Qué curioso que ambos se opongan. ¿Usted cree que habría que reponer? Y la otra, ¿por qué no está votando la gente cuando todos creemos, aquí nosotros, que todo el mundo está interesado en la política? Y pareciera que no es así. A ver, lo que pasa es que este fenómeno de la abstención y de la amplia abstención no es nuevo. Hay que pensar que siempre el 50% de los chilenos se está quedando en la casa. Desde se empezó a analizar la elección de... La última más competitiva fue la de Lagos con Lavín, la realmente competitiva. Pero luego el 50% de la población se queda en la casa y por tanto estamos acostumbrados a que el padrón electoral finalmente se reduce a este 50%. Entonces hoy día... analizamos este 20% y los triunfos que pudo haber tenido la unidad constituyente en 15 de las 16 regiones a partir de un padrón efectivo de los que fueron a votar totalmente bajísimo. Entonces la premisa que dice Hardy es correcta, o sea, estamos con un padrón electoral muy bajo y el problema es que la gente se suele olvidar que el año 2012 cuando se repone el voto, cuando se establece el voto voluntario, la idea que estaba detrás era la democratización, la libertad, el derecho de las personas a decidir, y todas las personas que apoyaron eso argumentaban esto, sabiendo la baja electoral que se venía antes. Es decir, se pensó que el voto voluntario iba a renovar y oxigenar la política. Pero ahora los resultados están demostrando que eso no es así. Pero fíjate, el problema no es el hecho de que vote poca gente y que quieran motivar a las personas a través del voto voluntario, o al voto obligatorio, digo, sino que tienen miedo a que aparezca una persona populista con poca cantidad de votos que sea capaz de llegar a la moneda. Ese es el miedo. Acá no tiene nada que ver, según yo, el tema si es que el voto obligatorio es mejor
que el voluntario para poder mejorar la calidad de la política. Esto tiene que ver con los miedos estructurales que tienen los partidos políticos de perder el poder a partir de la emergencia de una figura populista. Y el miedo se activa con la lista del pueblo. Se activa porque la lista del pueblo sacó gran cantidad de votos que perfectamente podrían levantar un candidato presidencial, y con la cantidad de votos que ellos sacaron en la constituyente versus el apoyo que tuvo la demás clase política, perfectamente podrían ser una opción competitiva en una primera vuelta presidencial. Entonces, acá lo que hay es una instrumentalización de las ventajas del voto obligatorio, no una creencia en que el voto obligatorio realmente es lo mejor que necesita el país. Pero Pedro, mira, pero entre octubre y mayo de este año, porque en octubre supuestamente aparecieron 1.200.000 votos nuevos, básicamente votos jóvenes, según lo que estaba leyendo, y esos ahora se restaron en mayo, 15 y 16 de mayo. Sí, pero Hardy, ¿Por qué esa motivación para el plebiscito? Hardy, es que tiene una explicación muy básica, que es el estallido social. El estallido social, el resultado del estallido social es el producto constitucional, es el plebiscito. Y en el plebiscito lo que se decidía era muy sencillo, si queríamos cambiar la constitución. La gran mayoría de los que estaban muy contentos con el apruebo querían un cambio constitucional, y ellos fueron a votar en la instancia del 25 de mayo. Ellos son los votantes, por tanto es el producto. Hay que acordarnos que en octubre del año pasado votaron cerca de 7 millones de chilenos. Y el 80% votó apruebo, por lo tanto es lógico que ese 80% quiera ir a participar en lo que es el producto de ese plebiscito, que es la constituyente. Pero ocurre que esta constituyente estuvo alojada en conjunto con otras elecciones. Entonces, ¿qué pasa? Que una de esas elecciones tuvo segunda vuelta, que era la del gobernador regional. La gente fue a votar por la constituyente y como yapa votaba por las demás. Entonces ahora no haber la motivación de votar por la constituyente, solamente fueron a votar a aquellos que realmente tienen un interés en este tipo de elecciones como las gobernadores. Pero el gran caudal de votos venía arrastrado por la constituyente, y los constituyentes tenían una motivación más juvenil, más joven, gente de 1,5 millones de nuevos votantes. Pero los votantes clásicos se quedaron en las casas porque no están ni ahí con este proceso, no están ni ahí con esta figura. Tú le preguntas, Hardy, a muchas personas respecto a cuáles son las atribuciones del gobernador, qué es lo que es el delegado presidencial, qué cambia, cuánto dura incluso. No tienen idea. Yo tengo una... Juan Luis, siempre se dice que la derecha se mueve mucho por el miedo. Que la derecha este último año siempre estuvieron contra la jornada de educación sexual, contra el divorcio, contra el aborto, siempre ahí poniendo como un dique de contención. Y por eso empecé preguntando el tema que pasó el 64. Miren lo del domingo, los sectores del distrito 11 votó el 52% contra el 15% de La Pintana para ir a votar por Claudio Rego. La derecha normalmente vota por miedo, está con mucho miedo la derecha en este periodo, y aquí le pregunto como historiador, más que Juan Luis Rosa. Mira, antes de responder tu pregunta, déjame hacer un pequeño caveat a lo que estaba diciendo Pedro. Yo creo que la hipótesis de Pedro es muy interesante y será importante testearla con lo que vaya ocurriendo en el tiempo. Yo tengo una hipótesis un poquito contraria. ¿En qué sentido? Yo creo que el 44% de las personas que fueron a votar en el 15 y 16 de mayo lo hicieron sobre todo por alcaldes y concejales, y luego por constituyentes. De hecho, esto no lo vamos a saber nunca, pero a lo largo de la campaña yo me di cuenta que el desconocimiento que existía, en primer lugar, respecto al proceso constituyente, y en segundo lugar, respecto a lo que hace un constituyente, me llevó a la conclusión muy rápida de que si no hubiéramos estado acompañados con alcaldes y concejales, la votación habría sido muchísimo más baja, cercana a la de los gobernadores. Juan Luis, disculpa, en el caso de Puerto Montt, para alcalde hubo un 3%, entre voto y blanco hubo casi 4%, a nivel de constituyente un 17%. ¿Te fijas? Eso tiene que ver con el desconocimiento, con el amplio desconocimiento que existía a lo largo de todo Chile respecto al proceso. De hecho, muchas veces me tocó enfrentarme o ir a visitar a algunas familias, y yo les preguntaba, los entusiasmaba a ir a votar por el proceso constituyente, y ellos creían que ya habían votado por el constituyente en el plebiscito,
¿no? Por lo tanto, hubo una falta de parte de toda la dirigencia política respecto a explicar bien de qué iba todo de todo el itinerario constituyente, porque además como se atrasó muchas veces, se suspendieron las elecciones, más desconocimiento se generó, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, tengo una hipótesis un poquito contraria a la tuya, Pedro, pero creo que la tuya es interesante y la vamos a testear con el tiempo. Y en segundo lugar, la verdad que a la derecha, en la elección más importante en términos de conteo de votos, que es la de concejales, no le fue tan mala. No le fue tan mal. Esa es la única que verdaderamente sirve para medir la parlamentaria y la presidencial. No hay que olvidarlo, ¿no? Y en ese escenario me parece que la centro-derecha no está tan mal. Por supuesto que bajó muchísimo su votación, pero si uno lo compara con las otras fuerzas políticas no está tan mal posicionada. Ahora, muy rápido, respecto al miedo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Hardy, que uno de los grandes problemas que tiene la derecha es que enfrenta las elecciones desde el miedo. Y el miedo tiene un problema, que no tiene vocación de mayoría. Cuando tú hablas con miedo, le estás hablando a un nicho muy pequeño. Y ese nicho no te genera mayoría, no te da vocación de poder. Ocurrió con la franja del sí, ocurrió con el rechazo, y va a ocurrir nuevamente si es que la centro-derecha se concentra únicamente en Jadwe y no le propone al país un proyecto de futuro. Un proyecto que tiene que ver con la moderación, que tiene que ver con sentirse protegidos, con generar certezas, etc. Si es solo anticomunismo y por lo tanto miedo, la centro-derecha no tiene ninguna posibilidad de llegar a la moneda o de mantenerse. Manuel Gallardo, ¿quiénes no están votando? Los mayores, los que ya han visto que la vía ya se está yendo, porque efectivamente, yo reitero, en el caso de aquí en Puerto Montt, el mismo elector votó por alcalde, pero no votó por constituyente en un margen de casi un 14% que no votó, no expresó su voto. ¿Quiénes son no solamente ese fenómeno, sino que además quienes no están votando? Porque finalmente en Chile casi un 60% no está concurriendo a los procesos electorales, Manuel Gallardo. Sí, mira, antes de responder tu pregunta también, yo tengo una tercera hipótesis en términos de lo que plantea Pedro y de lo que plantea... Nos estamos yendo de hipótesis en hipótesis, está bien. Exacto. Y mi hipótesis está justo en el centro de estas dos hipótesis que plantean ellos, ¿no? Yo creo que la explicación del comportamiento electoral que tuvo la gente tiene que ver más bien con qué pasaba en cada una de las comunas de Chile, digamos. En muchas comunas de la región metropolitana, indudablemente que la elección de constituyentes fue la que llevó a los ciudadanos a votar. En otras comunas fueron otras elecciones. Por ejemplo, en la comuna de Puerto Montt, la gran batalla, la madre de todas las guerras, fue la elección de alcalde. Entonces, no hay una razón que podamos generar, digamos, como explicación nacional, digamos. Hay que observar comuna por comuna y ahí vamos a encontrar un mejor resultado. 3 hipótesis para 3 académicos está bien. En relación a qué es lo que mueve a la gente a votar, yo creo que hay 2 sentimientos. La política es mucha emoción. Y hay 2 sentimientos que están moviendo a la gente a votar. Uno, como ya se ha dicho, el miedo. Y eso es lo que está motivando a los sectores de centro-derecha a votar. Y en los sectores de izquierda, la rabia. La rabia de los últimos 30 años donde ellos han sido excluidos. Y esa es la mayor explicación de por qué la lista del pueblo saca tanta representatividad en la constituyente, ¿no? Rabia y miedo son dos emociones que están moviendo al electorado, y con esas 2 emociones no vamos a llegar a ninguna parte, desgraciadamente, como país y como proyecto político futuro. La verdad es que alguien tiene que tener la lucidez para colocar otros sentimientos como la esperanza. La pregunta es, ¿qué representa los sueños y la esperanza? ¿Qué representa efectivamente? Porque mira, a propósito del tema de las emociones, que yo soy convencido, siempre lo digo, desde el tiempo de los griegos, la emoción es clave. Mira el Partido Socialista, en la última elección de concejales sacó solo un 9%,
pero su candidata representa 1,5, 2%. ¿Cierto? Jaime, el Partido Comunista está en el 8% y su candidato representa ¿cuánto? Un 15 o un 20%. La diferencia está en la emoción que genera cada uno. Por eso es lo que hablamos antes del programa, porque lo sepan los auditores, política no es solamente planilla Excel, el Word es muy importante. Déjame terminar, digamos. Rabia y miedo no tiene proyecto de futuro. Ahora, quienes están votando, bueno, primero decir que la elección de gobernador de la región metropolitana no la ganó Orrego, la perdió Oliva. Y así se tiene que explicar. Este no es el triunfo de Orrego, es la derrota de Oliva, ¿ya? Porque Orrego, sin los 155.000 votos que salen de las comunas del sector oriente, no gana. Entonces, esto es la derrota de Oliva. Así hay que entenderla. Y quienes no fueron a votar, los que no se sintieron motivados, los que no le están encontrando sentido a la política, los adultos mayores, fue un gran error haber colocado anunciado el día jueves anterior que la región metropolitana entraba, digamos, en cuarentena nuevamente. Podría perfectamente haberse anunciado eso para el día lunes. La verdad es que toda la gente que no le está encontrando sentido a la política. Fíjate que cuando uno acompaña a los candidatos, yo ayudé a muchos candidatos, les dirigí su campaña a algunos candidatos en la zona norte y en la región metropolitana, y la gente te decía, mire, político, no quiero saber nada de ningún sector. Y esa es una respuesta mayoritaria. Aquí hay un desprestigio de la política que no tiene sentido si la política es lo que nos permite vivir en sociedad. La política es la herramienta de colocarnos de acuerdo en posiciones tan diversas, ¿no?, que tiene la sociedad, ¿ya? Y si seguimos en este camino, se van a imponer otro tipo de visión que no, a mi juicio, no auguran ningún futuro feliz. Ninguno. Pero, ¿sabes, Manuel? Es bien discutible eso de que primero ganó Orrego, no digamos que no ganó. Pero hay varios, yo leí harto estos días, algunos plantean que nadie asegura que porque no votaron en la Pintana eran votos de Oliva, y porque por otro lado donde ganó Frente Amplio, como en Ñuñoa, la Reina, perdió Revolución Democrática, ganó Orrego. Hay varias lecturas para eso, ¿no? O sea, decir que ganó solamente la derecha, yo creo que yo no he dicho que ganó a la derecha. Yo no he dicho que ganó a la derecha. Lo que yo he dicho es que en la elección de la región metropolitana la perdió Oliva, porque la podía ganar. Y Orrego ganó únicamente porque la gente de centro derecha, el voto de centro derecha, se levantó ese día a votar por el mal menor. Si no, Orrego no gana. ¿Tú compartes eso, Pedro Díaz? Yo tengo otra hipótesis. La hipótesis es que acá ganó la derecha, y efectivamente ganó la derecha porque con la cantidad de votantes de derecha, pocos que votaron por Orrego evitaron que saliera la candidata comunista. Si tú le preguntas a cualquier candidato de derecha, eso es un triunfo. Que la región no esté liderada por una comunista es un triunfo para la derecha, independiente de cómo se haya logrado eso. Por tanto, yo ahí lo determino a través del resultado, no solamente del análisis cuantitativo de los votos, quién votó, dónde se votó, sino cuál fue el resultado. Yo creo que los más contentos respecto al resultado que saliera Orrego ni siquiera eran los candidatos de los partidos de la DC, era la gente de la derecha. Yo creo que el más contento era, no sé, yo creo que el más contento era Claudio Orrego y su comando. Hay una columna muy buena de Carlos Peña hoy día, que es el retorno de la ADC. ¿Tú crees, Juan Luis Josa, que la ADC está volviendo? Mira, porque la ADC un día está en el suelo, otro día vuelve a estar vivo. Estamos como la pandemia. Hay que ponerle respirador, pero de repente sale caminando y sale haciendo maratón prácticamente. ¿Cuál es el estado de la ADC actualmente, Juan Luis Josa? Usted también cuenta mirar así desde la historia. Un partido que tiene 70 años. Sí, mira,
Yo cuando ya supimos que Orrego había ganado la elección de gobernadores, a mis amigos de izquierda y centroizquierda les dije, resucitó la Concertación, más que la DC. Y esto lo digo porque hablar hoy de la DC es muy complejo, ¿no? Porque hay muchas facciones al interior del partido. Yo no soy DC, por lo tanto estoy hablando desde la vitrina del espectador, ¿no? Hay muchas facciones. Tengo la impresión que Yanna Proboste, si fuera candidata de la DC, recibiría un mayoritario apoyo, sobre todo de la izquierda de la democracia cristiana, como probablemente también recibiría mucho apoyo del Partido Socialista y el PPD en caso de ganarle a Paula Narváez en una primaria. Pero tengo mis dudas, al mismo tiempo que, digamos, la democracia cristiana más a la derecha estaría satisfecha o digamos, tranquila con una candidatura como la de Yanna Proboste. Por lo tanto, creo que hoy más que nunca en la historia de la DC estamos, quizás uno podría hacer la comparación con el año 70, con Radomiro Tomic, digamos, ¿no? Pero hoy me parece que estamos ante un partido muy faccionalizado, que tiene muchos autoridades elegidas, pero eso no garantiza ni la paz, ni garantiza un proyecto de futuro, porque no lo hemos visto todavía, ¿no? Estamos a la espera de ese proyecto de futuro que uno tendría que considerar aspectos importantes, históricos, que ha defendido la democracia cristiana. Y yo, la verdad, hasta el momento no los he visto. Pero sí creo que la Concertación, o la socialdemocracia, si ustedes quieren, puede tener una alternativa. Puede tener una alternativa en donde la DC sea un jugador más de los muchos que deberían entrar al ruedo. Pedro, antes de meternos con la centroizquierda, de lo que queda, lo que pueda pasar, ahí en un mes más, exactamente un mes más, va a haber primarias. ¿Tú crees que va a ser muy relevante? Hay preocupaciones en Chile, vamos, por la convocatoria que tengan en un minuto, que están golpeados. Y en política estar golpeados no es un tema menor, no es lo mismo, yo digo, no es lo mismo que matemáticas. Y por otro lado, se calcula que la Frente Amplio con PC puede llevar muchísimo elector. ¿Usted cree que esa primaria del 18 de julio va a ser determinante por el número de convocantes que lleven al margen de quienes ganen como primera lectura, Pedro? Mira, la historia siempre nos dice, y no solamente en Chile, historia comparada, que las primarias no son definitivas. La cantidad de votos que hay en una primaria no pueden por qué extrapolarse al resultado final de una elección, analizando el punto de vista de las coaliciones. Eso es un dato de la causa en Chile y en distintos países, ¿vale? Por lo tanto, seguramente van a salir voces que al día siguiente van a estar hablando del triunfo y cómo esto se extrapola hacia la presidencial. Pero desde el punto de vista de la ciencia política, del análisis riguroso, eso no es un dato que nosotros podamos considerar como causa-efecto. Claro, porque el mismo, mire, porque antes habló con Manuel Gallardo, porque el mismo Jadwe, a pesar de la derrota el domingo, dicen que esa votación les permite llegar, Daniel Jadwe dijo este viernes, entiendo yo, que ellos van a ganar en primera vuelta. A partir de los 600 y tantos mil votos que sacó el domingo, Pedro, ¿usted cree eso? No, tampoco extrapolado. No, porque tal como lo dijo en su momento Manuel, también como lo reafirmó luego Juan Luis, las elecciones tienen vida propia, las elecciones tienen dinámicas distintas y son temporalmente muy relevantes a la hora de analizar la coyuntura y por lo tanto pueden pasar un montón de cosas. En España, en el año 2004, cuando fueron atentados de Atocha, el ganador por lejos, ¿Perdón? Sí. En 3 días cambió todo. En 3 días cambió todo. En 3 días cambió todo. Entonces, Zapatero llega a la Moncloa a partir de los errores que tiene el PP. En la declaración de Aznar. A partir de una mentira del ministro del Interior, José Miguel Aceves. Exactamente, entonces, y luego sustentada por los discursos del PP. Entonces, ahí tenemos un ejemplo clásico, un ejemplo de manual, un ejemplo de libro, cómo una elección se puede dar vuelta de un día para otro. Hay otro ejemplo histórico, la matanza del Seguro Obrero. Sí, hasta entonces Gustavo Ross era presidente de la República. Ocurre la matanza y Pedro Aguirre Cerda imbatible. Exactamente, y es un muy buen ejemplo. Por 17.000 votos ganó Aguirre Cerda. Muy poquito. Claro. Muy poquito. Que fue un 25 de octubre del año 38, un mismo 25 de octubre que después se hizo plebiscito. Manuel Gallardo, sigamos. Día de mi cumpleaños también, Hardy. ¿Cómo? Día de mi cumpleaños. Mira, día histórico. Que no todos lo tengan. La izquierda dice Juan Luis Goza también que sea mi cumpleaños. Manuel Gallardo, mire,
Se está hablando que la lista del pueblo llevaría candidatos. Está apareciendo Franco Parisi, que siempre está allí. Podemos vivir un fenómeno similar al de Perú, que en Perú al final hubo 19 candidatos y Pedro Castillo sacó 17. Podemos tener un fenómeno aquí de muchas candidaturas y que finalmente produzca una dispersión de votos, Manuel Gallardo, para cuando, en noviembre de este año. Mira, efectivamente el escenario actual está extremadamente líquido. Y eso puede prospectarse a noviembre con escenarios extremadamente variados. Aquí no hay nada, no hay carreras corridas, por lo menos hasta noviembre. Efectivamente, Jadwe no va a ganar en primera vuelta porque el candidato de la lista del pueblo le va a quitar votos. Y eso va a impedir, digamos, además yo creo que toda la izquierda extra socialdemócrata tocó techo en su capacidad de movilizar personas, por lo menos en la región metropolitana. Razón por la cual todo puede pasar en noviembre, pueden haber muchos candidatos. Bueno, por de pronto Chile Vamos va a llevar un candidato, la socialdemocracia o la ex nueva mayoría va a llevar otro, el Frente Amplio con el Partido Comunista va a llevar otro, Parisi va a ir también seguramente, ya llevamos 5, José Antonio Kast 6. Acuérdate que en las elecciones del 2016-17, en primera vuelta, habían 9 candidatos. Nosotros vamos a llegar a un número similar, creo yo, salvo que alguno se baje o se integre. Yo no veo a José Antonio Kast integrándose a Chile Vamos y no veo a la lista del pueblo integrándose a apoyar en primera vuelta a Jadwe. Así que lo que sí yo estoy seguro que Jadwe va a ser el candidato del Frente Amplio y Partido Comunista. Boric no tiene ninguna posibilidad. Recordemos cómo llegó Boric a ser precandidato presidencial. El Frente Amplio no tenía candidato y bueno, ya Boric aceptó. Logró juntar las 20.000 firmas que necesitaba, pero eso no le va a permitir necesariamente ganarle a Daniel Jadwe. Jadwe hoy día en ese sector está extremadamente bien posicionado. Y él va a ser el candidato. Porque efectivamente, Pedro Díaz, la diferencia con otras elecciones que menciona Manuel es que ahora es probable que los chilenos, al tener una oferta variada, hayan harto, y por eso quiero pensar en la elección de Perú. Y mira, y llega Pedro Castillo, un tipo desconocido, comillas, para los limeños, con un 17%. Y todos tuvieron el rango de 16 a 11, hubo como 9 candidatos que estuvieron en ese rango. Ahora está el doctor Fay, mire, el partido con la gente de Parisi, en 10 días juntaron 34.000 firmas, en 10 días. Pero ¿tú crees que podemos vivir algo, comillas, similar a lo de Perú, con una alta dispersión y por tanto todos varios más competitivos? Sí, es posible, pero también es muy probable que se replique el fenómeno del Perú respecto a la alta abstención. Porque en Perú la abstención llegó en segundo lugar. Algo que generalmente no se dice. Y acá en Chile, ante una clase política legitimada, con candidatos débiles, es muy posible que la gente no esté muy motivada a salir a la urna, sabiendo a pesar lo importante que es la presidencial, lo fundamental que es la presidencial. Entonces, acá va a haber una pelea, o no una pelea, sino que van a haber muchos guiños desde lo que es el Partido Comunista hacia la lista del pueblo para poder atraerlo, pero ya se ha declarado que la lista del pueblo no va a participar en cualquier coalición de gobierno, ni tampoco va a entregar sus votos, ni va a expresar ningún apoyo a nivel general. De hecho, ellos han señalado que no se van a convertir en partido político porque están totalmente en contra de la dinámica de los partidos políticos. Y por lo tanto es muy posible que tengamos una elección débil en la calidad y en la cantidad de votos que saque cada candidato. Y analizándolo desde el punto de vista del padrón general y analizándolo del padrón efectivo que va a votar. Yo creo que va a haber mucha dispersión del voto y no va a haber un gran candidato que se aleje respecto a otros. Juan Luis Bosa, tú mencionaste Kast. ¿No crees tú que si va José Antonio Kast se corre el riesgo
que la derecha aparezca tercera, lo que sería inédito en los últimos 30 años en Chile. Sí, podría ocurrir eso, ¿eh? Pero yo creo, como dice Pedro y Manuel, que la sombra de la lista del pueblo también le va a jugar fuerte a Daniel Jadwe, que yo también tiendo a pensar que va a ser el candidato de la izquierda. Y por lo tanto yo tiendo a pensar que va a estar muy atomizada las opciones electorales, ¿no? Como dice Pedro. Ahora, yo me atrevo a decir que hay una diferencia, lo que no quiere decir que no vaya a ocurrir, con respecto al sistema político peruano, que el sistema de partidos chilenos es todavía más robusto, Sí, que el más sólido, digamos, que el sistema de partidos en Perú. Es decir, la maquinaria partidista todavía sigue funcionando, nos guste o no nos guste, más o menos. Yo creo en los partidos políticos, creo que le hacen bien a la democracia representativa. Creo también que se tienen que reformar, obviamente. Y eso me lleva a pensar entonces, o a concluir que, si bien va a ser muy atomizada la elección de noviembre, no vamos a caer, al menos en esta elección, en el fenómeno peruano. Pero Juan Luis Goza, pero tú viviste en el Distrito 26 una lista de independientes, territorio insular se llamaba, sacó el mismo porcentaje de votos que todo Chile Vamos. No, menos. No. 20%. No, bueno, claro, sí, ya un poco menos, sí. Lo que pasa es que igual, sí, está bien, pero no hay que confundir la sumatoria de votos que tú obtienes en una lista, cuando te permiten ir como lista, de la sumatoria de votos que tú consigues en una elección cuando no vas. Cuestión que me lleva a pensar a todo esto, que la lista del pueblo, si fuera verdaderamente sincera con la ciudadanía, debería transformarse en un partido político, ¿eh? Porque está funcionando como tal, pero no está pagando ninguno de los costos de los partidos políticos, ¿no? Hay que tener eso en mente, creo yo, para el futuro. José Luis, yo sé que Juan Luis, yo sé que tú estás con menos tiempo. Hemos vivido algunos otros minutos para nuestros televidentes un periodo de tanta fragmentación, de tanta incertidumbre. En otros minutos, de los últimos 80 años en Chile, tanto, porque algunos pueden ser tan distintos, Franco Parisi con la lista del pueblo, por otro lado Jadwe, después eventualmente Yasna Proboste, una oferta electoral tan diversa. Le hemos tenido otro minuto. Yo no sé si una oferta electoral tan diversa, si alguna vez la tuvimos tan al frente, ¿no? Pero los momentos de incertidumbre, de desprotección, de falta de moderación han ocurrido a lo largo de la historia de Chile, sin duda, y me parece que los años 60 y 70 son un ejemplo muy, muy claro de eso, ¿no? Antes de despedirme, Hardy, porque efectivamente tengo que ir a vacunar a mi hija, tengo que llevarla al vacunatorio. Simplemente, yo tengo mis dudas con respecto a lo que dijo Manuel, de que Sebastián Sichel sería el hijo putativo de Andrés Chadwick. La verdad que Sebastián Sichel tiene una historia en la política muy larga, fue demócrata, DC, fue luego ciudadano, inventó luego un movimiento que se llama Sumemo. La verdad que la simpatía de Chadwick por Sichel no tendrá más de 6 meses. ¿No? Y por lo tanto yo creo que difícilmente uno pueda concluir que es el candidato tapado de Andrés Chadwick o de Andrea Alamán, etc. Tiene una larga tradición y una larga presencia en el centro político, y yo creo que el fenómeno que está generando se queda corto si uno lo explica únicamente con Chadwick o con Alamán, ¿no? Juan Luis Goza, ¿tú ves que Sichel alcance, como dicen los españoles, a pegarle el sorpaso a Lavín para la primaria? Mira, yo lo veo bastante bien subiendo. Yo, hacer el disclosure, yo lo estoy ayudando con algunas cosas que tienen que ver con su relato. Yo lo veo bien subiendo en la encuesta, por supuesto que quedan 4 semanas. Hay una suerte como de visión respecto, por parte de la centro derecha, de que Lavín es más ganador, pero que aún así puede perder en la encuesta. Entonces algo que no es lineal, ¿no? Respecto al fenómeno de Lavín. Pero mira, como dice Manuel, está todo muy líquido y además dependerá de cuánta gente vaya a votar en la primaria. Si va mucha nueva gente a votar en la primaria, yo creo que Sichel sí tiene una opción. Si va el padrón clásico de la derecha a votar, probablemente los liderazgos más tradicionales tengan
más opciones. Mira, antes de irte, a la derecha le molesta esta actitud un poco, no quiero ofender, pero un poco camaleónica de Lavín, que un día es pinochetista, otro día aliancista bacheletista, otro día socialdemócrata, y cuesta a veces, no sé, uno como lo digo, desde la ingenuidad, cuesta a veces aprenderlo con H a Joaquín Lavín, ¿no? Sí, la verdad que a mí no me molesta, no, estoy muy acostumbrado a escuchar ese tipo de cosas. Yo tenía 17 años cuando fue candidato el año 99 y la verdad que siempre ha sido más o menos igual, ha sido igualmente camaleónico, es muy inteligente en eso, ¿no? Tiene una visión política que es muy interesante en eso. Yo creo que está un poquito pasado de moda, que ese es el gran problema, sobre todo si consideramos lo que ha ocurrido en la política chilena en los últimos 2 años. Es un verdadero tsunami, no va a volver a ser la política tradicional, es imposible que eso vaya a ocurrir, y cualquier intento por retroceder el reloj al 17 de octubre del año 2019 va a ser infructuoso, ¿no? Y en ese sentido me parece que un liderazgo más de futuro, con independencia, pero al mismo tiempo con cercanías con los partidos políticos de Chile Vamos, tiene mayores alternativas. Don Juan Luis Sosa, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, mil perdones que me tenga que despedir. Pedro, Manuel, un gustazo estar con ustedes. Hardy, un gran abrazo a la distancia. Muchas gracias. Cuídense. Manuel Gallardo, efectivamente, al margen de que es el padre imputativo, ¿usted cree que sí que le puede pegar el sorpaso? ¿Puede que alcance? ¿De qué factores dependería? Usted comparte lo que dice un poco Juan Luis Sosa para meternos en la primaria de Chile Vamos y después podemos hablar de la primaria de la izquierda. Sí, efectivamente, yo creo que si va mucha gente a votar, Sichel puede ganar. Sichel tiene dentro de la primaria de Chile Vamos, tiene posibilidades concretas hoy día, y además él va creciendo semana a semana, va sumando apoyo, y Lavín está frenado desde hace mucho rato en su apoyo, digamos. Así que yo creo que esa va a ser una primaria muy interesante, y además porque fíjate que muchos de mis amigos de derecha me dicen 2 cosas. La primera es que me dicen que votar por Sichel sería muy bueno, porque Sichel ganaría y eso permitiría evitar la fuga de los sectores de centro hacia la Llana Proboste. Y eso Lavín no lo logra. En consecuencia, ellos dicen, mira, es preferible que gane Sichel para que así tengamos nosotros una mayor oportunidad, a ver si pasamos a segunda vuelta. Y lo otro que me dicen es que, bueno, la derecha está contenta con que la Llana Proboste sea candidata, porque ellos votarían por la Llana Proboste para que Jadwe no sea presidente. O sea lo que la derecha está pensando es que, primero, Lavín no tiene oportunidades, o algunos sectores de derecha no tienen oportunidades de pasar a segunda vuelta, y Sichel sí tendría alguna oportunidad, porque incluso le robaría, digamos, los votos de esa democracia cristiana más de derecha, que no se siente identificada con la Llana Proboste. Así que esas son las jugadas, esos son los comentarios que se están haciendo en los sectores centro-derecha, y con mucha fuerza. No son comentarios aislados. Sí. Mira, antes de seguir con Pedro, mira, Manuel, efectivamente la derecha pareciera, uno dice a esta altura que es derecha, porque la derecha votaron por Piñera y hoy día todos dicen toda la gente de derecha, Piñera nunca fue de derecha y ahí está como está. Pero por otro lado, uno siempre debe también mirar los niveles de rechazo, y sin duda Lavín genera más rechazo que exigen los hechos, ¿cierto? Y recordemos también que Mariana Elwin, por ejemplo, una destacada ex demócrata cristiana, está también en el equipo o trabajo, apoya a Sichel, y por tanto podría tener lógica lo que tú planteas de que podría asegurar voto de derecha y un voto de centro que no le gusta, que ya se Proboste, ¿no, Manuel? Sí, completamente de acuerdo. Exactamente lo que acabas de señalar es lo que mucha gente de centro derecha está pensando. Y además está pensando, y por eso es que se están digamos, negando
sobre todo los sectores como la UDI, se están negando al voto obligatorio, porque el voto obligatorio rompe todos los escenarios que hasta ahora se han construido, todos, y genera un nuevo escenario completamente incierto desde el punto de vista de los resultados de la elección presidencial en primera y segunda vuelta. Así que los sectores más extremos del sistema político, del sistema de partidos, la UDI y el Partido Comunista, indudablemente que no quieren enfrentar esos escenarios, porque lo que han logrado hasta ahora, por lo menos el Partido Comunista, lo que ha logrado es con el voto voluntario, y es ahí donde tienen posibilidades, digamos. Pero en un escenario distinto, con voto obligatorio, ahí sí que la cosa se vuelve extremadamente limpia. Y que, Pedro Díaz, ¿qué pasa en la primaria de PC frente a Amplio? ¿Tú también ves que no hay dudas que va a ganar Jadwe? ¿Tú crees que va a haber una alta convocatoria? ¿Cómo ves tú la primaria de la izquierda madura? Hardy, te contesto en forma inmediata, pero no quisiera dejar de tener la oportunidad de decir que estamos quizás olvidando en el análisis, quizás estoy errado yo en el análisis también, a Desbordes, porque Desbordes es una figura que también es de centro, que también puede aglutinar votos de C y no suena tan forzado como Sichel. De alguna forma, Desbordes hace rato ya es candidato y de alguna forma se ha presentado como un candidato que es capaz de capturar los votos de la DC. Entonces puede ser por ahí algo que también podría afectar en esa primaria de la derecha. Bueno, Pedro, ¿no crees tú que Mario Desbordes cometió un error estratégico enorme cuando aceptó ser ministro de Defensa? En ese minuto sí, claro, estaba bien aspectado, ¿no? Claro, clarísimo. Pero también eso habla de un sentido republicano. Cometió un grave error a la luz de lo que es la historia, lo que pasó finalmente. Pero cuando a ti te llaman en un sentido republicano, tú te ofreces el Estado y el ministro, si bien es una figura que depende del presidente, es una figura republicana, está en nuestra Constitución y por lo tanto es difícil decir no a una situación así. Ahora, ¿cometió un error? Claro que sí. En un gobierno tan desprestigiado como el de Piñera, participar del gabinete es un error. Es un error. Especialmente si tiene aspiraciones presidenciales. ¿Qué pasa en el Frente Amplio y Partido Comunista? ¿Cómo ves tú esa primaria? Porque disculpa, porque está pasando algo que es bien propio en los sectores más radicalizados, que la fagocitosis en estos últimos días se están atacando, pero se están dando por la derrota de Karina Oliva. ¿Cómo va a terminar esa contienda en la izquierda, Pedro? Mira, Manuel lo explicó súper bien. No hay ninguna posibilidad de que Boric pueda ganarle a Jadwe. Y no por la calidad de candidato que pueda ser uno u otro, sino porque ya está totalmente deslegitimada la opción de Boric dentro del electorado de izquierda. El hecho de que haya participado del acuerdo de la Convención Constituyente, el acuerdo por la paz y la nueva Constitución, echó abajo todos los potenciales bonos que pudiese tener Boric en un futuro político. Y por lo tanto, la figura de Jadwe se potencia cada vez más, y de hecho yo creo que hicieron esta primaria solamente para poder acompañar a Jadwe, o sea, para que realmente exista una primaria y no sea una designación a dedo. Entonces acá no hay ninguna posibilidad real que Boric pueda hacer una competencia. Ahora, como eso es así, como así lo considero yo creo que estas peleas que se pueden dar van a ser peleas de un día, 2 días, que no van a significar un quiebre en esta lógica Frente Amplio Partido Comunista, porque ambos saben que les conviene el apoyo de uno u otro para poder llegar a la moneda. Ambos finalmente se comportan como partidos políticos, y nosotros lo vimos con el Frente Amplio, que apenas se unió al gobierno de Bachelet, agarraron pega todo en el Ministerio de Educación, en Providencia. Por lo tanto, ya están en una lógica de partido y por lo tanto no van a querer renunciar a esas cuotas de poder. Por lo tanto, van a ser muy cuidadosos en esa fagocitosis que tú señalas, de que esto se pueda extrapolar en el tiempo. Pueden ser algunos combos, algunos jabs, pero no van a ser un gancho al hígado, en ningún caso. Pero mira, 2 cositas. Primero, esta semana hubo elecciones de Revolución Democrática. Votaron 1.400 personas, 1.000 y tantas personas. Pero por otro lado tienen como ¿cuánto Revolución Democrática? 7 diputados. Y lo segundo, estaba leyendo un informe de la CONFECH. En la Universidad de Chile, especialmente, el nivel de asambleísmo es brutal. A eso yo me refiero, que es como que viven en una pugna permanente. ¿Es un error de Boric haber ido a aceptar una primaria solo con Jadwe, Pedro?
Yo creo que él actuó en forma partidista, no quedaba otra, no había quién iba a aceptar el desafío. Ahora yo creo que eso también lo sepultó, o lo va a sepultar con la derrota. Si es que nosotros aceptamos en el análisis y Jadwe gana ampliamente, yo creo que es el fin político presidencial de una futura candidatura presidencial de Boric. Una derrota tan estrepitosa puede significar eso. Manuel Gallardo, ¿cómo ves tú a la centroizquierda lo que fue Concertación, Unidad Constituyente, ex nueva mayoría, en fin? No van a primarias. Y ahí está Carlos Maldonado, está Jasna Proboste y Pablo Narváez. Eventualmente Jasna Proboste todavía no ha sido programada. ¿Tú crees que no teniendo primaria le está causando un daño muy grande porque van a estar fuera del escenario político durante un mes? Especialmente Pablo Narváez. No, yo creo que ningún daño, al contrario. Mira, esto cuando la Jasna Proboste comenzó a aparecer en las encuestas, la Jasna Proboste se estableció una ruta electoral. Uno de los primeros requisitos que ella estableció para que pudiera ser la candidata de la democracia cristiana y de la ex nueva mayoría finalmente, era que todos los otros precandidatos renunciaran, de tal manera que ella sea proclamada por todos los partidos políticos de ese conglomerado y no tan solo por la democracia cristiana. Hoy día la Jasna Proboste está en la mejor de las posiciones. Ella va a ser la candidata de ese sector. Eso no hay ninguna duda. Paula Narváez no pasa del 2% y ya no pasó del 2%. Y el Partido Radical, la verdad es que con Maldonado, 1%, y eso es un intento más de Carlos Maldonado de mantener vigente a su partido, pero la verdad es que el Partido Radical es el Partido Radical, digamos. Que tuvo mucha historia y que fue muy importante en décadas pasadas, indudable, pero hoy el Partido Radical es un cero después de la coma. Manuel, yo comparto lo que usted dice. Yo creo que Jasna Proboste es sin duda la candidata mejor aspectada para representar ese mundo. Yo sé también que los socialistas que ven con espanto cómo su candidata no prende, ellos están pidiendo primarias convencionales. Sí. Y es probable que Jasna Proboste no quiera las primarias convencionales. ¿Usted cree que bastaría con una proclamación? Mira, cualquiera sea la forma de proclamar a Jasna, ya sea por primarias convencionales o ya sea por aclamación de todos los partidos que constituyen ese conglomerado político, cualquiera sea, Jasna Proboste va a salir bastante limpia y sin herida de esta situación, ¿ya? Porque ella está en la mejor posición posible. Y sin hacer nada, solo con un discurso de la institucionalidad y desde la presidencia del Senado, ella avanza y sus otros competidores del conglomerado no avanzan nada. En algún momento, ya sea porque le quieren dar una salida digna a la candidata del Partido Socialista, Paula Narváez, para que y hagan primaria, pero esas primarias van a ser como las primarias de la presidenta Bachelet cuando ganó la última vez, en donde nadie podía decirle nada a la presidenta, nadie podía criticarle nada, súper protegida, o las primarias en donde que se dieron también en la concertación de Partidos por la Democracia, donde sabíamos que iba a ganar determinado candidato, pero había que hacerla, digamos. Así que mira, yo creo que Paula Narváez está en la mejor posición y cuanto más tiempo se mantenga ahí, mejor. Para ella. Jasna Proboste. Jasna Proboste. Sí, Pedro Díaz, antes de despedirnos, ¿a qué cosa habría que estar como atentos lo que viene esta próxima semana?
Mire, están apareciendo fenómenos bien curiosos aquí en la Araucanía, ya crímenes brutales vinculados a terrorismo, a narcotráfico, vienen las primarias, entra el invierno, es probable que los números contagiados vayan bajando, es probable. Aquí hay que estar atentos en las próximas semanas, Pedro Díaz, usted como cientista político. Obviamente, ahí sí, el tema de la pandemia y la forma en la que se gestiona esta va a ser un factor importante. Desde el punto de vista de la política partidista, la forma en la que van a enfrentar las primarias, la forma en la que van a desarrollar estas discusiones temáticas y programáticas, la forma en la que se van a cuestionar los programas. En el caso, por ejemplo, de Paula Narváez, es lo que pasa en la comuna de San Ramón, por ejemplo, con el alcalde que está siendo formalizado en estos días y con una nueva elección, que es la repetición de la elección a alcalde, que si bien están fuera del Partido Socialista, pero obviamente hay un componente socialista, una raigambre socialista ahí relevante, y por lo tanto tiene que tener algún discurso. Dentro de la derecha, el hecho, por ejemplo, de poder generar una competencia, no pensando en las primarias, sino que pensando en competir la Jadwe, que las primarias sean establecidas como una dinámica estratégica para poder lograr un discurso de unidad en torno al candidato que finalmente salga electo para poder competir contra Jadwe. Si empiezan a pensar que cada uno de ellos tiene que luchar por una cuota de poder para poder salir electo, Jadwe la tiene lista. Acá la estrategia es fundamental pensando en el triunfo mayor que es la presidencial, no la primaria. Sí, Manuel Gallardo, lo mismo, antes de despedirlo, ¿usted a qué estaría atento estos próximos días? ¿Pandemia, en fin, la política, qué cosita? Bueno, partamos por la política. Primero lo que va a pasar mañana en Renovación Nacional. Mañana hay elecciones internas en Renovación Nacional. Debiera ganar Desbordes, a pesar de que han habido una oposición bastante dura, incluso ha acusado a Alaman de operar desde la Cancillería en horario de oficina, en su contra, pero él tiene bastante controlado al partido y la orgánica del partido como para pensar que el resultado debiera ser distinto, ¿no? Eso. Las primarias de la derecha y las primarias del Frente Amplio Partido Comunista también van a ser interesantes en el mes de julio, y también qué estrategia va a seguir la no candidata a Proboste, ¿no? Presidenta del Senado. Yo creo que esos son los hechos en el cortísimo plazo que van a ser más interesantes de mirar. Y solo un comentario sobre lo que ha dicho Pedro, que efectivamente a la candidata socialista le pega muy fuerte lo que está pasando en San Ramón, pero el alcalde de San Ramón ha tenido bastante suerte, porque él iba a ser procesado este lunes 21, y este lunes 21 fue declarado feriado. Ahora no existe ninguna limitación de que el tribunal no funcione el día lunes, pero lo más probable es que como es feriado va a tener que recalendarizarse ese procesamiento, digamos. Así que a lo mejor vamos a tener alcalde por algún tiempo más, y eso le sirve a Yanna, porque se presume la inocencia, ¿no? Y en la pandemia, sí, la pandemia no solo nos va a acompañar por las próximas semanas, sino que nos va a acompañar por los próximos años. Yo creo que ya está bastante claro que COVID-19 vamos a tener por los próximos 3 o 4 años, y vamos a tener que seguir viviendo de esa manera, y usted va a tener que seguir haciendo programas desde su casa, Hardy, o desde sus casas, porque tiene varias. Tiene varias, así que vamos a tener que seguir comunicándonos de esta manera, porque la pandemia va a durar por muchos años. ¿Y cómo el Ministerio de Salud resuelve esta propuesta que hace el Colegio Médico
en donde es prácticamente colocarle candado a la ciudad y paralizarla completamente para que a ver si se recuperan las cosas. ¿Cómo se resuelve esto? Yo creo que va a ser interesante. Sí, yo también, antes de irme, yo quiero decirle que yo estaría atento cómo se resuelve el tema de la instalación, dónde va a funcionar el gobernador electo. Yo particularmente creo que en el caso de Puerto Montt debiera estar en el edificio donde siempre estuvo la gobernación, que es el lugar histórico, está la Plaza de Armas, en fin. Pero no me parece que esté en un lugar secundario del actual edificio de la Intendencia, creo yo, no solamente en la región de los lagos, sino que a nivel nacional. Yo creo que un tema simbólico muy importante, que tiene que ver donde fue electo, fue primera mayoría en todo Chile, y yo creo que debiera tener un espacio digno de acuerdo a la relevancia del caso. Estimado televidente, como dice Manuel Gallardo, tendremos que seguir lidiando con estos programas a través de nuestros hogares, y a veces yo sé que a veces hay algunos problemillas, pero son los temas de conectividad. Hemos aprendido tanto de tecnología en este periodo. Estimados, queremos decirles que tengan un buen fin de semana largo. Van a estar días furiosos, como dicen los argentinos, días helados. El lunes es feriado porque se conmemora el Día de los Pueblos Originarios. Que tengan una gran semana, sigámonos cuidando, porque yo quisiera creer que vamos a ir bajando para que no le pongamos candado a nuestra ciudad y seamos como esos niños israelíes que esta semana se sacaron la mascarilla y eran rostros tan felices. Ojalá algún día lleguemos pronto, más temprano que tarde, a esas circunstancias. Que estén muy bien, muchas gracias por acompañarnos.